Bueno, 5 y 6. Ya. 5 y 6 están diciendo. Bueno. Y me hace cambiar el ejercicio. Ya, entonces vamos a hacer problema 1, ¿cierto? Considerando el N6, como dice acá, pero en realidad uno lo puede hacer con cualquier otro número, dando estas condiciones y considerando su root. Entonces dice, considere la función f, que va a dar los reales positivos, definida de esta forma, y entonces las preguntas son, describe los siguientes conjuntos, f de 2, raíz de 6, raíz sexta de 2 y la raíz quinta de 2. Y f a la menos 1 del conjunto 2 elevado a la n, y hay que escribirlo por extensión. Me preguntan si f es inyectiva. Justifique su respuesta. Entonces, vamos. Tengo un lápiz nuevo que puedo escribir, pero no sé escribirlo bien, así que mi letra sale horrible. Le aviso desde ya para que no me digan nada. Ya, entonces. Entonces, tenemos la función. Tenemos la función f, ¿ve? Que se ve feo, que es de los reales positivos a los reales positivos. Ya, toma un x y lo lleva a x, dijimos que era 5 y 6, n5, entonces 5 y 6, a x elevado a 5, ¿cierto? A x elevado a 5, si x es racional, pucha, no quiere escribir, estoy tratando de escribir. No. No tengo OneNote porque mi computador es Linux. Entonces, aunque igual lo tengo instalado, pero no lo he usado nunca, así que creo que sería peor. No sé, creo yo. Ya, y si y x elevado a 6, si x pertenece. El problema soy yo. No creo que sea la pizarrita. Si x no pertenece a... Se ve muy feo. Se ve muy feo. Usted lo conoce. Así es, ese es el problema. Entonces, cuando me preguntan por el conjunto F de... ¿Cuál era el conjunto? F F2, la raíz de 6, la raíz de 6 y la raíz de 5. Me preguntan por ese conjunto, entonces bueno, voy a tener que escribir un conjunto, pero tengo que evaluar entonces f en 2. ¿Qué cosa es f en 2? Bueno, 2 es racional, así que me queda 2 elevado a 5, y 2 elevado a 5 es 2 elevado a 5, ¿cierto? 2 elevado a 5 es... estoy escribiendo cualquier cosa. 2 elevado a 5, que sería 32. Así que el primer elemento aquí sería 32. Después evalúo f en la raíz sexta de 2.
¿Ya? Y entonces, la raíz sexta de 2 es un número irracional, así que me queda la raíz sexta de 2 elevado en 6. Y me queda el valor de 2. Así que este es 2. Ahí. Voy a borrar el 2. Este es 2. Y el otro que tengo que hacer es f de la raíz quinta de 2. Y entonces eso es la raíz quinta, ¿cierto? De 2 elevado a 6. Elevado a 6. Bueno, y ese que es un número raro, que me queda la raíz quinta de 2 elevado a 6. Entonces, decir ese conjunto es, en realidad, evaluar la función en cada uno de ellos, ¿cierto? Y entonces lo escribo como conjunto. Lo otro que me piden es f a la menos 1 de 2 elevado a 5, ¿cierto? Entonces tengo que pensar cuáles son todos los elementos. Tengo que pensar un cierto A, ¿cierto? Un cierto A que pertenece al dominio de F, tal que F de A es igual a 2 quintos. Es 2 quintos, ¿cierto? El 4 es 5, sí. 2 quintos. Bueno, fíjense que en el ejercicio anterior, yo ya tenía un 2 quintos aquí, es decir, el 2. El 2 ya es 2 quintos. Así que aquí de inmediato podemos decir de que vamos a decir que A es igual a 2. Ahora el problema es, ¿será que existe otro? Voy a poner aquí A es 2. ¿Será que hay otro o no? Entonces la pregunta es, ¿qué número irracional me puede dar 2 elevado a 5? Porque la función está escrita así. Aunque aquí está bien feo, dice, es 2 elevado a 5 si x es racional. X elevado a 5 si x es racional. Es decir, aquí sale de inmediato que el x tiene que ser 2, ¿cierto? Pero si el x es racional, podríamos encontrar un valor de x tal que me dé 2 elevado a 5 acá el resultado. ¿Cuál sería? 2 elevado a 5 sextos, ¿cierto? Claro, porque si a es igual a 2 elevado a 5 sextos, es un valor irracional, ¿cierto? Este no pertenece a los racionales. Y entonces, ¿cuánto vale el f de a? El f de a es igual a f de 2 elevado a 5 sextos y es igual a f de 5 sextos, 2 elevado a 5 sextos, ¿cierto? No, perdón. Este f ya no va. 2 elevado a 5 sextos elevado a 6. Así que esto es 2 elevado a 5. Así que el otro número es 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 sextos.
Muy bien, entonces lo que estamos diciendo aquí es algo súper importante. Esta no es la función inversa, sino que es la imagen inversa de este punto. O sea, tengo un conjunto, tengo el conjunto aquí y tengo el conjunto acá. ¿Ya? Y tengo mi función. Tengo A y tengo B. Entonces voy a tener que f es una función. Entonces toma un valor aquí, ¿cierto? Y existe un único valor que está acá. ¿Ya? Pero no me dice nada con respecto a que este valor venga de ese y de otro valor, ¿cierto? Pueden ser que dos valores vayan a un mismo punto. Por lo tanto, este punto de acá, que está en el codominio, ¿cierto? Venga de dos elementos del dominio. Y si eso pasa, quiere decir de que la f a la menos 1 no la vamos a llamar función inversa, porque no es función, ¿cierto? Si pensáramos que fuera función, quiere decir que a este punto lo manda a dos valores diferentes, y eso ya no es definición de función. Pero podemos decir de que para este punto existen sus preimágenes. Así que estas podemos hablar que es la preimagen. No hablamos de que sea la función inversa todavía, pero sí podemos decir de que para toda función existe, para los elementos del conjunto de llegada, también tiene una preimagen. Y en este caso va a estar dada por esa de ahí. ¿Ok? Así que este es un caso de que en realidad siempre podemos encontrar este conjunto, que son como los que vienen del otro lado, pero eso no quiere decir de que sea una función inversa. Ya. Ah, me preguntaban si era inyectiva. ¿Cómo demostramos que es inyectiva? Va, eso no lo hice, a ver. Vamos a ver, aquí está la pauta, así que la pauta está bien abstracta, así que hay que leerla con cuidado. ¿Dónde demuestra la inyectividad? Ahora comparando la multiplicidad del primo 2 en ambos lados. La primera igualdad es simplemente la definición de imagen, debemos ver la segunda igualdad. No dice mucho demostración de que sea inyectiva. Pero a ver, ¿por qué puede ser inyectiva? ¿Cómo decimos o justificamos que sea inyectiva? ¿Alguna idea? No, porque preguntan si es inyectiva, entonces hay que mostrarlo. Claro, esa es esa es la forma de mostrarlo formalmente. Claro. Cuando las imágenes son iguales, sus puntos son iguales. Ah, pero no es inyectiva. A ver, deje pensar un poquito, a ver. Ahí está, pues. Ahí demuestra que no es inyectiva la función.
Porque fíjense que el 2n, ¿cierto? El 2 a la n, a ver, ya, miren. No está claro aquí que no es inyectiva, pero no es inyectiva. Porque, ¿qué necesito para demostrar que sea inyectiva? Lo que necesito para demostrar que sea inyectiva, dice que f de A, ¿cierto? Tiene que ser igual a f de B. Y entonces debo demostrar que A es igual a B. Ah, eso no es una B. ¿Cierto? Eso es para demostrar inyectividad. Ya, pero fíjense de que nosotros tenemos un punto, o sea, tenemos 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, ¿cierto? A ver, vamos a ver la pizarra anterior. Fíjense que 2 elevado a 5, por un lado, mi lápiz. 2 elevado a 5, por un lado, es 2 elevado a 5 sextos, ¿cierto? Y por otro lado, 2 elevado a 5 es 2. Entonces tengo dos puntos distintos y me dan el mismo valor. Entonces 2 elevado a 5 es por un lado f de 2 y por otro lado es f de 2 5 sextos. ¿Cierto? Y 2 es distinto de 2 elevado a 5 sextos. Así que f no es inyectiva. No es inyectiva. No es inyectiva. Es que se estaba leyendo en la pauta y no dice que sea inyectiva o no. Pero sí dice que en conjunto es dos preimágenes. Y justo si tienen el conjunto dos preimágenes, ¿cierto? Voy a tener que, lo que tengo escrito aquí, que el 2 elevado a 5 vale f de 2 y f de 2 elevado a 5 medias, 5 sextos. Y tengo que los dos puntos son distintos. Entonces no cumple la inyectividad. Miren, la pauta dice lo siguiente. Dice, ahora comparando, dice, la última igualdad, toman ese LF y toman eso, ¿cierto? La última igualdad es porque los elementos no son racionales. En efecto, si ponemos lo contrario, existe un L, tal que cumple y ese no vale. Ahora, f a la menos 1 de 2 dice que son esos dos elementos. Dice, la primera igualdad es simplemente la definición de preimagen, así que no hay nada que hacer, pero se debe justificar la segunda igualdad, o sea, de aquí hasta acá o de aquí hasta allá. Que sea 2 y la raíz enésima de 2 elevado a n. Entonces para demostrar que son iguales, hay que demostrar primero, fíjense, estos son dos conjuntos, entonces hay que pensar y acordarse cómo se demuestran dos conjuntos sean iguales. Dos conjuntos son iguales si uno está contenido en el otro y además ese otro está contenido en el anterior. Entonces por eso habla de su conjunto así por este lado y después su conjunto por este lado. Entonces, toma los elementos de aquí y voy a demostrar que están dentro de la preimagen del 2 a la n.
A ver, 2 elevado, la función evaluada en 2 es 2 elevado a la n. Así que no hay ninguna cosa que hacer. Pero por otro lado, la raíz enésima de 2 elevado a la n, ¿cierto? Es un irracional. Donde n y m son coprimos, así que no se pueden simplificar ni nada. Suponemos que 2 elevado a la n es así, r elevado a la m por s elevado a la m. ¿Ya? Porque vamos a suponer que es un racional. Entonces, para algunos r y s en los naturales se tiene que, y ahora multiplico hacia allá, ¿cierto? Y digo que rm es un 2 elevado a la n por s elevado a la m. Incorporando la multiplicidad del factor primo 2 en ambos lados de la igualdad, obtenemos la contradicción, porque que al mismo tiempo debería ser divisible por n y no ser divisible por m, ya que n y m son coprimos. Por lo tanto, evaluar la función, ¿cierto? En esto es igual a 2 elevado a n. Bueno, ahí está la justificación más general, ¿cierto? Pero si uno toma los valores en particular, no es necesario que se sale de inmediato. Así que me da que la función evaluada en ese punto es 2 elevado a la n. Ahora veo el otro lado. Veo que esto esté contenido acá. Entonces, sea x un real positivo, tal que f de x es igual a 2n, ¿cierto? Entonces, primer caso, 2 a la n tiene que ser igual a x a la n. Ya, pero x a la n es una función, aquí habla de inyectividad, pero de la función x a la n. X a la n es una función polinomial, ¿cierto? ¿Y de qué, cómo es el gráfico? Siempre es una función creciente, así que es inyectiva esa función. Por la inyectividad de esta función, lo que es verdad para n impar, ¿cierto? Para n impar y en realidad para par también, porque estoy considerando solo los reales positivos. Concluimos que si un tal x existe, entonces debe ser 2. Ya como es creciente y es inyectiva, entonces debería ser solamente el 2. Segundo caso, supongamos que 2 elevado a la n sea un valor irracional, así que me da x elevado a la n. Con los mismos argumentos que antes, si un tal x existe, entonces debe ser de esa forma. Así que me doy cuenta de que para este valor su imagen tiene 2 preimágenes diferentes. Y por la definición de inyectividad, ¿cierto? Eso no debería pasar. Lo que habla de la inyectividad es de la función x elevado a la n, ¿ya? Pero no es el caso de nuestra función porque la función tiene saltos. ¿Por qué tiene saltos? Porque fíjense, si x es racional, vale así. Si x no es racional, vale este. Así que si uno lo quiere graficar, van a ser puros puntitos, que van a ir de un salto que va a aparecer una curva, y la otra también va a aparecer otra curva, pero son distintas. Y en algunos momentos van a ser iguales. Por eso no es inyectiva. ¿Se entiende? Ya. ¿Todos que sí? Profe, Dígame. tengo una duda con respecto a cuando se hace la inversa, porque ahí salen dos resultados, sale el 2 y sale la raíz de m, raíz de m con 2 elevado a n en su interior. Sí. ¿De dónde sale esa? Eso no lo comprendí. Porque la función, esta no se llama función inversa, es ese conjunto, que se llama preimagen, eso les decía yo. Hay que tener alto cuidado cuando uno ve esto en un comienzo, no puede de inmediato decir que es la inversa, porque para que sea inversa la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, y todavía no sé si cumple esas condiciones, así que no podemos hablar de función inversa. Vamos a hablar de la preimagen del conjunto 2 elevado a la n. Este conjunto 2 elevado a la n,
aquí en mi pizarrita con mi letra horrible, lo hicimos. Y la vamos a verificar de nuevo. Fíjense de que, aquí está. Tengo mi función. La función está definida por partes, ¿cierto? Va a valer un valor para los racionales y un valor para los irracionales. Entonces, si yo evalúo en 2, me da 2 elevado a 5, que es justo lo que yo quiero. Pero también me doy cuenta, en este caso, de que la raíz sexta de 2 me va a dar 2. Así que fíjense que si yo tengo un valor irracional, me puede dar un valor racional. Este caso es súper importante porque de aquí quiere decir que me pueden dar valores racionales también. Entonces, aunque esté aquí el salto, ¿cierto? Y separados los racionales con los irracionales, en su imagen puede ser de que para valores irracionales su imagen me dé un valor racional. Eso es importante de descubrir. Y entonces, ahora mi pregunta es, y aquí yo tengo la raíz sexta de raíz sexta de 2, como es irracional, me dio 2. Pero entonces, ¿será que existe algún valor que me dé 2 elevado a 5? Irracional. Bueno, sí, si consideramos 2 o la raíz sexta de 2 elevado a 5, o 2 elevado a 5 sextos, ¿cierto? Como este es un valor irracional, está en la parte de abajo de la función, por lo tanto tengo que elevarlo a 6 y me da 2 elevado a 5 también. Por lo tanto tengo dos valores que me dan 2 elevado a 5, el 2 y el 2 elevado a 5 sextos. ¿Otra duda? Bueno, entonces por el mismo caso, tengo de que mi función no sería inyectiva, porque si fuera inyectiva, quiere decir de que existirían siempre para valores diferentes, imágenes diferentes. Y tengo que, para dos valores diferentes, tengo la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Ya? Ese es el primero. ¿Me iban a preguntar algo? Ya, ahora la pregunta B dice, ¿es F sobreyectiva? Y el bonus dice, determine la imagen de F de los reales positivos. ¿Es F sobreyectiva? Bueno, partimos de que son los reales positivos. ¿Cierto? Ahora, ¿será que llega a todos los reales positivos? ¿Cierto? Porque una función f es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la definición de sobreyectividad? ¿Dónde está? ¿La había escrito por ahí? Bueno, pero para todo B que pertenece a, vamos a suponer que F va de A en B, ¿ya? Porque aquí no se nota en nuestro ejemplo porque el conjunto de inicio y el conjunto de llegada son iguales. Entonces, para todo B existe una en A tal que f de A
es igual a B. Esa es la propiedad de sobreyectividad. Es decir, siempre todos los elementos del conjunto de llegada, o sea, todos los elementos que están aquí, me gustan hacer estos dibujitos así. Tengo F, tengo A, tengo B. Entonces, todos los elementos que están acá van a todos los elementos de B. A todos. Bueno, no me salió completamente como quería, pero son todos y no hay nadie que esté afuera. ¿Ya? Eso es sobreyectiva. Una función no es sobreyectiva. Bueno, para que sea función, todos los elementos de A tienen que estar en el conjunto, debo evaluarlos. ¿Ya? Eso es el primer lugar. Un conjunto no es sobreyectivo siempre y cuando su imagen está contenida en B. ¿Ya? Eso no es sobreyectivo. No es. Y este que sea todo B, sí va a ser sobreyectivo. Esa es, si uno lo ve en los monitos, en los dibujos, a eso tenemos que pensar. Sobreyectiva es que llega a un conjunto más chiquitito y, o sea, no sobreyectiva eso, y sobreyectiva es que llega a todo el conjunto B. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, podemos encontrar, si encontramos, podemos demostrarlo así formalmente, o también podemos encontrar algún valor aquí en B donde no tenga una imagen. Si encontramos eso, entonces va a haber un elemento que esté aquí afuera. Este elemento vive en B, pero no viene de ningún elemento de A. Por lo tanto, mi función no va a ser sobreyectiva. ¿Ya? Y si no puedo encontrar ningún elemento, entonces debería ser sobreyectiva. Entonces, ¿qué elemento podemos pensar? O sea, nosotros tenemos la función, voy a volver a escribir la función a ver si se ve más bonito. Los reales, lo voy a poner así, los reales positivos y el cero. Esa notación me gusta más. Positivo y el cero, ¿cierto? Donde toma un x y lo lleva, pero en nuestro caso era x elevado a 5, si x pertenece a los racionales, y x vale 6, si x no pertenece a los racionales. ¿Cierto? Y nosotros vimos de que 2 elevado a 5, ¿cierto? 2 elevado a 5 pertenecía a los reales positivos, más el 0, es un 0 que está ahí, ¿cierto? Y 2 elevado a 5 tiene dos preimágenes, ¿cierto? Tenemos que f de 2 y f de 2 elevado a 5 sextos eran igual a 2 elevado a 5. ¿Ya? Y será solo por tirar ideas. Es el 2 elevado a 5, podríamos pensarle como aquí, ¿cierto? ¿Será que existe lo mismo para el 2 elevado a 6? O sea, fíjense que el 2 elevado a 5, como elemento de la imagen, ¿cierto? Toma un elemento en los racionales y un elemento en los irracionales y llega acá. Ahora, ¿será que existe el 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 pertenece a los reales positivos, ¿cierto? Unión el 0. Pero ¿vendrá de algún lado? ¿Será que existe? Existe A en los reales positivos. No quiero que sean dos, por lo menos uno, tal que f de A sea igual a 2 elevado a 6. Perdón.
Bueno, veamos. Supongamos que A pertenece a los racionales. Si A pertenece a los racionales, f de A, yo quiero que sea igual a 2 elevado a 6. Pero como el A pertenece a los racionales, entonces está aquí. Pongámoslo. Ya. Bueno, entonces está, si A pertenece a los racionales, entonces sería A elevado a 5, ¿cierto? A elevado a 5. Y A elevado a 5 sería 2 elevado a 6. Por lo tanto, A es igual a 2 elevado a 5 sextos. ¿Y 5 sextos? 5 elevado a 5 sextos, ¿racional? No, ¿cierto? Eso ya lo vimos recién, que 2 elevado a 5 sextos era nuestro ejemplo de no ser racional. Entonces tengo por un lado que es A racional, y por otro lado, viendo que quiero que lo que se cumpla, digo de que A es no racional. No, hay una contradicción, así que no vale. Bueno, no quiero pasar a otra pizarra, así que voy a borrar aquí para escribir acá. Ya. Supongamos ahora que A no sea racional. Supongamos que A no sea racional. Entonces, f de A va a ser igual a 2 elevado a 6. Yo quiero que sea 2 elevado a 6. Pero como A no es racional, entonces A es igual, f de A es A elevado a 6. Bueno, el único valor que cumple, tengo las potencias iguales, así que A vale 2. Pero si A vale 2, A entonces quiere decir de que A es racional. Pero estamos diciendo que A, estoy suponiendo que A es irracional. Así que de nuevo tengo una contradicción. Es decir, lo que yo demostré aquí es que no existe ninguna en el dominio tal que su imagen me dé 2 elevado a 6. Es decir, el 2 elevado a 6 no pertenece a la imagen de F. Entonces la imagen de F está contenida en el conjunto de llegada. Es decir, es así. Tengo mi imagen, esta de aquí es la imagen de F. La imagen de F está contenido en todo el conjunto de llegada y hay por lo menos un elemento que está afuera, que no está en la imagen. Que eso es lo que demostré, por lo tanto, mi función no es sobreyectiva. Entonces aquí demostré que ya no sé dónde escribir. Acá vamos a escribir F no es sobreyectiva. ¿Dudas? Entonces el bonus, y se llama bonus porque si me preguntan por la imagen de la función, entonces me están diciendo que no es sobreyectiva porque debería ser todos los reales positivos si fuera inyectiva. ¿Cómo sería de otra manera? ¿Qué otra manera quiere John que la haga? A ver, deja pensar. O sea, tú siempre tienes que encontrar, para demostrar que no es inyectiva, la idea es encontrar un elemento
que esté en el conjunto de llegada y que no sea preimagen o que no venga de ningún elemento del dominio, como en este caso. No se me ocurre qué otra forma sería de demostrarlo, que fíjate que la función es bastante, lo otro sería graficarlo, pero ya graficar esta función ya se nos complica, ¿cierto? Esa sería otra forma. Si uno lo grafica, sabe de inmediato que en el gráfico van a haber hoyitos o espacios quizás. Y si hay espacios, entonces no va a ser todos los reales positivos en su imagen. Y ahí uno puede mostrar que no es objetiva. Pero estamos en álgebra, entonces la idea de graficar no es una prioridad. No, claro. No es suficiente para justificar. Sí, muy bien, Catalina. Ahí uno puede tener una idea solamente, pero la justificación formal es así. O sea, encontrar un elemento que no viene de ningún lado. Eso. Y en este caso, como es la función, se pone un poco más complicado, ¿cierto? Porque como es por parte y hay que ver de qué lado viene, pero se debería hacer así algebraicamente. Ah, verdad. El bonus. Ya, el bonus me dice que tengo que demostrar que F, bueno, hay una afirmación ahí. Voy a poner afirmación. Dice que la imagen o F de R más son todos los reales positivos menos este conjunto. Son todos los I que pertenecen a los reales positivos, tal que en nuestro caso sería 6. La raíz sexta de I pertenece a los racionales positivos y la raíz quinta de I no pertenece a los racionales positivos. Bueno, ahí está dada la afirmación. Ya, ese es el conjunto que va a ser nuestra imagen. Ya se da. Pero si no lo supiéramos, ¿qué podemos hacer? Ya, porque obviamente es como bien... Ay, qué feo. No se sabe bien de dónde viene todo lo que aparece, ¿cierto? Voy a escribir de nuevo porque no se entiende nada. Pertenece a los racionales. Voy a poner más y cero que. Y a la raíz quinta de I no pertenecen los racionales. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, quiero encontrar este conjunto. Consideremos sea un elemento en la imagen. Esa afirmación la da en la pauta, no lo da antes. Entonces por eso le puse afirmación y en realidad le puse la rayita porque si uno no lo sabe, ¿cómo va a saber qué es eso? Por eso, ahí lo vamos a hacer ahora como lo deberíamos hacer, no se preocupe.
Claro, sin saber esa afirmación, vamos a considerar. Consideremos un elemento que está en la imagen. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Entonces, si está en la imagen, vamos a considerar el primer caso. B es igual a f de A, ¿cierto? Ah, perdón. Entonces B es igual a f de A, ¿cierto? Pero tenemos dos casos. Puede ser que A pertenece a los racionales, ¿cierto? Y el otro caso es, vamos a ponerlo aquí, 2, B igual a f de A, y A no pertenece a los racionales. Dice racionales que ofende. Ya, si A está en los racionales, ¿qué quiere decir? Que A es igual a elevado a 5. ¿Cierto? Claro. Y si A está en los racionales, quiere decir que B es igual a A elevado a 6. ¿Cierto? Eso quiere decir de que la raíz quinta de B, perdón, de B, es igual a A, y A es un valor racional. Y aquí me va a decir que la raíz sexta de B es igual a A, y A no está en los racionales. Entonces ahí tengo las dos opciones. Entonces, me falta pizarra. Entonces, F de los racionales, perdón, de los reales positivos, va a ser el conjunto de todos los B, vamos a llamar B, que están en los reales. Necesito que esté I a la sexta. No, porque necesito el B, no necesito el A. El A es un elemento en el dominio. Y yo quiero los B. Ah, bueno, aquí despejé el A, ¿cierto? Pero mire, con todos los B que están en los reales, tal que la raíz quinta de B pertenece a los racionales, o, porque pueden ser una de las dos, o la raíz sexta de B no pertenece a los racionales. Y ahí fíjense que por conjuntos, estos dos son equivalentes. Aquí lo escribí feo nomás, lo escribí diferente, no sé por qué el coordinador, pero esto es el mismo de acá. Porque ¿qué quiere decir? Que no, este conjunto son todos los reales positivos menos eso, o sea, son los que no están aquí. Si no están aquí, quiere decir que son, si ahora lo pienso como conjunto solamente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que son, cuáles son los elementos que están en la imagen? Son todos los reales los que no están aquí, es decir, son todos los elementos en los reales positivos, tal que no cumple esto, es decir, fíjense que la raíz sexta no está en los racionales, no debe estar aquí, y ese I se cambia por O. La raíz quinta de ese elemento está en los racionales. La raíz quinta de ese elemento está en los racionales. Así que decir esta igualdad es equivalente a tener esta acá. Bueno, son reales positivos. Racionales positivos. ¿Sí? No tengo problemas con las raíces. Así que eso. Yo podría hasta aquí la demostración y para mí estaría bien. Porque tomé un elemento en la imagen, ¿cierto? Un elemento en la imagen y vi de dónde venía. Vi que puede venir de acá, vi que pueden venir de allá y entonces escribí el ejemplo. Subo las grabaciones al YouTube, pero se lo puedo mandar por el LOA. ¿Les parece también? Ahí van a ver la grabación. Ya ahí terminamos la clase.
Sí, lo estoy colocando públicos para que no tengan problema en revisar. Sí, sí, eso voy a hacer. Voy a poner el YouTube y envío el link. Bueno, ya, entonces nos vemos la próxima semana. Espero que hayan entendido mejor la guía, por lo menos problema uno. Ya, de nada. Que estén bien. Chao.